Buenas noches, hermanos. Estamos en el Salmo 128. Reciban saludos del pastor Carlos Martínez. El día de ayer me llamó porque partió a la presencia del Señor una hermana muy querida, que también era muy querida por mi esposa, por mí, por mi suegra, de la congregación donde él pastorea. Y precisamente el servicio de acción de gracias está haciendo ahorita esta misma hora. Entonces, gracias a Dios tenemos recursos y Él mismo ha estado impartiéndonos talleres en donde nos han instruido a los que procuramos dar la palabra de Dios, en que elaboremos sermones para cuando pasen este tipo de imprevistos, otra persona, otro hermano pueda darlo, pueda dar la idea que el que elaboró el sermón quiso impartir, y obviamente con la fidelidad de la palabra de Dios. Que en este caso estamos viendo el Salmo 128. Entonces, hermanos, yo me voy a quedar muy corto, porque el hermano Carlos para mí tiene unos zapatos muy difíciles de llenar. Entonces, vamos a pedirle gracias al Señor. ¿Me acompañan orando? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, damos gracias esta noche por tu misericordia, por tu amor y por tu compasión que has tenido para con las familias aquí en Príncipe de Paz, Señor. Familias que ya tienen mucho tiempo aquí, unidas por tu gracia, por tu misericordia. Y familias que vienen llegando también por tu gracia y por tu misericordia unidas. Señor bendito, también estamos contemplando a las demás que vayan a formarse o venir. Y rogamos de tu gracia. Permite que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar tu palabra, y que tengas misericordia de mí para exponerla con fidelidad. Ten misericordia de tu rebaño aquí en esta iglesia Príncipe de Paz. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues estamos en el Salmo 128. El Salmo es una bendición, es una promesa, una bendición para el hombre que teme al Señor. Entonces, una de las cosas que pues le damos gracias a Dios, que nos da este tiempo de recordar el fundamento con el cual Dios ha creado a la humanidad, que es la familia. Cada cultura tiene sus retos y las familias igual, sus luchas y sus ocasiones. El hermano Carlos tenía la intención de compartirnos una anécdota que yo la voy a compartir por él. Él cuenta que cuando era pequeño, adolescente, vacacionaban en un rancho, en un pueblo, con sus abuelos paternos. Ahí tenían gallinas, tenían pues lo que es un pueblito, un ranchito. Él me comentaba, comenta que su abuelo caminaba aproximadamente 1 kilómetro para sacar agua de abajo, de agua limpia, ¿verdad? De un noria o algo así, ¿verdad? Y eso era lo que consumían. Ahí en el pueblo era un pueblo que vivían con un autosustento. Es decir, ahí mismo se criaban peces y ahí se echaban la mano unos a otros en el pueblo. Entonces, de esta manera, como el pueblo era pequeño, como en toda comunidad, al ser un pueblo pequeño, también era común saber qué o cuál familia estaba pasando por adversidades, por dificultades y también por necesidades, ¿verdad? Se apoyaban, ya saben, la calidez de un pueblo pequeño, ¿verdad?
Y un común denominador de esas necesidades era una familia que hoy se define como una familia disfuncional. El hermano comparte que él recuerda bien que había un hombre, que no recuerda su nombre, pero lo único que recuerda era su apodo, cómo le decían. Le decían un alcohólico, un borracho. Eso era la característica de la persona. No recuerda el nombre, pero recuerda cómo le decían. Entonces ese pecado dominante tenía a una familia sumida en un completo desorden. Había hijos groseros, hijos abusivos, y era un reflejo precisamente de una familia o el liderazgo en una familia en donde no está el temor del Señor. Lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? En el Salmo 128. Entonces, ahora bien, el Salmo 128 tiene como tema, es una continuación del Salmo 127. ¿Me acompañan a leerlo? Salmo 127. Les recordamos que no hay proyector, pero esto también es una bendición, porque nos hace sacar nuestras Biblias y, híjole, si no en el celular, ahí la Biblia, ¿verdad? Cualquier recurso. También, por cierto, quiero aprovechar para, ahorita que notamos que había unos errores ahí en los boletines, ¿verdad? En el himnario y compartí ahí el himnario de los himnos presbiterianos. Si gustan descargarlos ahí, descargarlo ahí después. Pero bueno, vamos a leer el Salmo 127, que dice así: si Jehová no edificare la casa, vea el contraste, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y luego la continuación es el salmo que acabamos de leer. Entonces, la familia que se describe aquí era una familia funcional y bendecida. Este salmo no solo debemos entender que se leía y se cantaba también como un estilo de poesía. De hecho, los salmos, libros poéticos, salmos, Job, ¿sí? Cantares, es la descripción, aquí está dando este salmo, la descripción de una familia de aquella cultura que podía sostenerse desde el interior del hogar. Ahora, no como un trabajo actual en esta cultura. O sea, nosotros podemos ver hoy en esta cultura que el hombre o la mujer, o en algunos casos ambos, salen a trabajar. Entonces llegan a la casa y llegan exhaustos y hay muchos riesgos relacionales, porque ya llegan cansados, fastidiados, es decir, de afuera, y ya lo que quiere el esposo, la esposa es trabajar. Entonces hay riesgos relacionales. Lo que se describe en este salmo ocurre en un contexto, y chéquese bien esto, dentro de los muros de protección de un hogar de la cultura judía. Nosotros trataremos de encontrar el principio que el salmista pone como fundamento para que la familia disfrute del diseño y de la bendición de Dios. Ahora, tenemos aquí lo que es la bienaventuranza del hombre que teme al Señor. Es una bienaventuranza. Así como las bienaventuranzas de Jesús. ¿Recuerdan Mateo 5? ¿Sí? Vienen las bienaventuranzas de Jesús.
De igual manera, hay una bienaventuranza aquí en este salmo, pero específicamente para el que teme del Señor. Leamos, bienaventurado todo aquel, y dice, que teme a Jehová. O sea, si se puede subrayar, todo aquel que teme a Jehová. Hemos hablado muchas veces que es un temor reverencial. No es un temor ¿cómo se llama? Como del hombre. Es un temor reverencial al Señor. Dice que anda en sus caminos. Este va a ser el hombre bienaventurado. Cuando tú comas el trabajo de tus manos, vas a ser bienaventurado, vas a ser bien bendecido. Te va a ir bien, te va a ir bien. Tu mujer va a ser como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y luego finaliza el salmista y dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Ve qué bendiciones está. O sea, vas a ver a tus nietos. Tú temes a Dios y el Señor te va a bendecir a manos llenas. Que vas a lograr ver a tus nietos. Y esto era muy importante en la cultura, hermanos. Este salmo es un cántico de sabiduría que amplía el tema del 127. Ambos tratan sobre los hijos, la familia, el hogar, la provisión y la bendición del Señor. Es un salmo de sabiduría, la bienaventuranza de un hombre con familia en el contexto del antiguo Israel. Lo dibuja como una granja productiva, una mujer, una esposa fiel, hijos alrededor de la mesa. Y las realidades se dan en el contexto de la familia, de la comunidad e incluso de la nación, ¿verdad? Como lo dice el salmista al último. Ahora, un hombre de Dios, un hombre que es piadoso, disfruta de la dicha de un hogar. Este hombre, dice, él teme a Jehová. Este hombre piadoso anda en sus caminos. Lo primero que el Salmo afirma es que el Señor bendice un estilo de vida obediente, con obediencia y con reverencia. Es un estilo de vida. Porque por otro lado tenemos lo contrario, un estilo de vida pagano, un estilo de vida mundano. Ese no es el que bendice el Señor. El Señor bendice este estilo de vida que es obediente y reverente. Dice, bendito, bueno, el Salmo es la interpretación poética de las bendiciones del pacto presentadas en Israel que vienen en Deuteronomio 28, 3 al 6. Si me acompañan, por favor. Y ya después en sus casas, si gustan también, pueden señalar ese capítulo, porque está tremendo, ¿eh? O sea, este capítulo de Deuteronomio viene en verdades tremendas. Deuteronomio 28, del 3 al 6, dice así: bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Son promesas del Señor. Y así empieza Deuteronomio 28. Pero ojo aquí, porque también está lo opuesto de no temer al Señor. Si usted le da más para adelante ese 28, después léalo. El Señor da advertencias tremendas, hermanos. Tremendas, Israel. Que si se olvidaba el pueblo de Israel, decía, y lo voy a parafrasear así rápidamente, dice, tu calamidad va a ser tan grande que tú vas a tener hijos y como vas a tener tanta hambre, te los vas a tener que comer. Y se van a andar matando unos a otros para comerse. Canibalismo, que ocurrió después cuando el pueblo dejó a Dios. Y es algo que se cumplió.
Ahí señale ese y léalo después. Y tenemos esta advertencia de Dios, las bendiciones y la advertencia. El que teme al Señor y el contraste, el que no lo teme. Ahora, el temor, dijimos, es reverencia y obediencia. El trabajo de tus manos está dibujando aquí y enseñando que el hombre tiene que trabajar. Una consecuencia de la caída es la pena y la resistencia que produciría llevar el sustento. A veces tenemos muchas dificultades en el trabajo, a veces no es fácil. Ahora, el Señor dice, cardos y espinas te producirá. Pero la resistencia de la tierra, amados hermanos, es un acto de misericordia. Aún después de que el hombre pecó, fíjese, que el hombre ocupe energía y esfuerzo para llevar el sustento, es un juicio con misericordia al hombre caído. Porque si podemos recordar las palabras de un antiguo teólogo, dice, una mente y una vida ociosa es un taller de Satanás. Es decir, el Señor está diciendo, hey, para que, como si el Señor dijera, no los voy a mantener ociosos, porque si no, estuvieran con una mente fabricando cosas diabólicas, ociosas, una mente ociosa estuviera fabricando cosas, los voy a mantener aún en la misericordia del Señor. Es un acto de misericordia. Vamos a ver también las palabras del predicador, lo que dice en Eclesiastés 5:8, pero yo lo voy a leer en otra versión de las Américas. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilléis de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Aún en la cultura de la expresión de los salmos, existía la dificultad de bendecir a una familia por los principios del mundo. Dios no puede bendecir a alguien que está agarrando dinero de su empresa. Dios no puede bendecir a alguien que actúa de una manera ilícita, que actúa bajo los principios del mundo. El que no tranza no avanza, dice un dicho coloquial, ¿verdad? Entonces, esto nuestro Señor lo llama las riquezas injustas. Pero este salmo describe que hay un principio que sobrepasa cualquier época y cultura y debemos verlo como una promesa. El salmista visualiza que el justo prospera gracias a su diligencia en su trabajo y que cuando el justo toma el alimento con los suyos, será bendecido, como dice, y te irá bien. Entonces, no debemos también perder de vista lo que les mencionaba anteriormente. Hay una condicionante, hermanos, y esto lo podemos ver también las condicionantes en las promesas de Dios, en toda la Biblia. Tenemos una condicionante. O sea, temes al Señor, te va bien, no lo temes, pues ¿qué es lo contrario? No te va a ir bien. Si dice que va a ser bendecido, lo opuesto que es, va a ser maldecido. Entonces, siempre hay una condicionante. En el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y luego añade, que anda en sus caminos. No solamente el que lo teme y lo deja ahí, sino el que anda en sus caminos también. Va a ser bienaventurado. Todo lo demás que dice el Salmo, todo lo que describe es la consecuencia del hombre, o en algunos casos también de la mujer, que dirigen un hogar bajo el temor del Señor. Porque también hay casos en donde la mujer ahora tiene que dirigir a los niños, el hombre está ausente y la mujer tiene que tomar el papel del liderazgo y criar a los niños. En ese sentido, Entonces, el salmista está describiendo aquí la familia feliz
como una granja fructífera en torno a la mesa durante la comida. Fíjese cómo describe a la mujer. A una mujer o alguien que es una esposa, una mamá, en su caso, ¿verdad? Como la describe como una fecunda vid. Es decir, una vid que lleva frutos a ambos lados. La vid, esa vid es la que produce el vino. Y el vino en la Biblia está asociado con el gozo y la alegría. Con los hijos, lo describe alrededor de la mesa. ¿Se imagina la escena? O sea, imagínese esta escena en la cultura judía. Describe a la mujer en el interior de su casa. El contraste de hoy es una mujer que el hogar le resulta una carga. Sí, o sea, eres independiente, tú, ¿qué? Ya facturas y no sé qué. Entonces, a diferencia de la mujer que anda errante en la ciudad, destruyendo su vida, la mujer de la que está hablando aquí está captando su diseño, está captando su propósito, y su hogar es una prioridad. Y no es una prioridad como una carga, es una prioridad que la deleita, es una labor que se deleita en hacer. Describe también a los hijos, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Los hijos son descritos alegres y llenos de vida. En el Salmo 127, en el anterior, toma otro aspecto que contrasta con este concepto. Recuerde cómo empieza el Salmo 127. Toma el aspecto de la caída, del afán y del pan que no se disfruta en los primeros versículos. Pero aquí en el Salmo 128, cuando la bendición viene desde el monte Sión, esta bendición es divina y procede de la bondad y de la gracia de Dios, pero para aquel que vive en el temor de Él. Ahora, vamos a ver el deseo del salmista al capturar lo que solo de Sión puede venir. Él ora: bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Y añade: paz sea sobre Israel. En este último versículo vemos la longevidad y los nietos en la cultura judía. Los hijos de los hijos, o sea, los nietos, y la paz que es sobre Israel. La longevidad descrita aquí es vista como la bendición de Dios que posa sobre aquellos que viven en el temor de Dios. Es una bendición que abarca, como ya lo mencioné, la familia, la comunidad y a la misma nación. Las palabras finales muestran la comprensión del salmista, todo lo que estaba captando, y que esta bendición del pacto es para todo su pueblo en aquel entonces, y que está, nuevamente se lo repito, condicionada con el temor del Señor, por el temor a Dios. Ahora, ¿cuál es la aplicación que podemos, que es lo más importante? Porque no sé quién de nosotros los que estemos aquí tengan viñas afuera de su casa y estén con uvas y haciendo vinos, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, la aplicación, queridos hermanos, aquí, todo lo que quiere explicar este salmo es que de vez en cuando es muy saludable pensar en el temor del Señor, lo que significa y lo más importante, si nosotros lo estamos buscando el temor del Señor. Ahora, yo le puedo preguntar a mi esposa, es la que más me conoce, pero usted le puede preguntar a su esposa, a su esposo, sus hijos, con los que más conviva, y yo creo que es como nos puede dirigir a la respuesta, ¿verdad? Si nosotros le preguntamos a la persona o a las personas que más nos conocen, ¿yo vivo en el temor del Señor? ¿Estoy viviendo yo en el temor del Señor? Son los más cercanos, hermanos.
son los que van a dar testimonio también de nosotros. ¿Cómo me ves tú, esposa mía, cuando me levanto? Estoy viviendo yo en el temor del Señor, verdaderamente, o sea, no que me empapaches, no que me... Ahora tal vez la respuesta pueda ser incómoda, tal vez pueda ser dura, pero si queremos encontrar, si somos diligentes y si queremos ser honestos, haciendo un análisis de nosotros, podemos hacer esta práctica y nos vamos a aguantar. Tenemos que aguantar vara, como dicen, ¿no? Y yo creo que sería un buen ejercicio para saber si nosotros estamos viviendo en el temor del Señor. Y no solo para compararlos, estos son y estos no son. No, hermanos, el deseo que expresa la palabra de Dios es que el Señor quiere que seamos bendecidos, pero también tiene unas condicionantes, que temamos al Señor, que andemos en sus caminos. Como dice la palabra, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como lo decimos en evangelismo, dice la palabra de Dios, ¿se deleita el Señor con la muerte del impío? No, de ninguna manera, no se deleita porque lo tiene que castigar. Le tiene que dar el justo pago a sus iniquidades. Ahora, el Nuevo Testamento coloca a la iglesia, y fíjese bien esto, porque ahorita estamos nosotros en una época muy diferente a como se escribió este salmo. El Nuevo Testamento coloca a la iglesia y los hijos de Dios del Nuevo Pacto como una comunidad más bendecida que Israel, en un pacto superior, basado sobre mejores promesas, como lo dice Hebreos 8. Es un pacto de gracia que con la redención de nuestro Señor Jesucristo pasamos a un estado de bendición inmejorable. Nada puede ser mejor que eso, amados. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados por Dios en base a la persona y obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Ahora pertenecemos a una familia de hijos adoptados y esta familia es innumerable. Y aunque, hermanos, usted y yo, aunque seamos torpes, porque lo somos torpes para comprender, aunque seamos torpes para comprender todas las riquezas de nuestra herencia. Y como la familia de Jacob, de la Biblia, todos conocemos la historia, ¿verdad? Finalmente Dios interviene y todas esas relaciones hechas pedazos, Dios mismo las redime y las usa para su gloria. Hay muchas consecuencias en la manera en que nosotros nos hemos conducido. A veces por tiempos, a veces cortos o a veces prolongados de una falta de temor a Dios, pero siempre hay unas consecuencias. Hemos tenido consecuencias. Pero nosotros estamos descansando en las promesas del Señor. Y sabemos que aún en nuestro pecado, así como el pecado de los hermanos de Jacob, Dios lo usó para bendecir a una nación, a generaciones futuras. También, de la misma manera, Dios puede hacer eso. Y todo lo que está hecho pedazos, Dios puede redimirlo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esta es nuestra esperanza. Que el Señor redima finalmente. Entonces, es difícil que la bendición de una familia actual, que vive en una ciudad como esta o en ciudades más grandes, experimente los patrones que vivía en otra época como se describe este salmo. Sin embargo, hermanos, el principio del salmo está vigente. El hombre que teme al Señor va a ser bienaventurado. El que anda en sus caminos, el principio sigue vigente. ¿Sí? Dios bendecirá a una familia que es liderada, como lo mencioné hace rato, por papá o por mamá, pero que viven en el temor del Señor y que lo reverencian como Dios santo.
El temor del Señor es el tema, es la bendición de Dios sobre una familia que le teme. Y para concluir, tenemos la esperanza del Señor. Para concluir, acompáñenme a leer el Salmo 37, del 25 al 28. Dice así, y yo sé bien que he escuchado esto en repetidas ocasiones, pero póngase a ver, a contemplar la misericordia y la paciencia de Dios que ha tenido para con nosotros. Mire, dice así la palabra de Dios: joven fui y he envejecido. Está hablando una persona vieja. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Y aquí viene un imperativo, un mandato. Dice lo siguiente: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. ¿Por qué? Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será, ¿qué dice? Destruida. Amados hermanos, este es temer al Señor, no es algo que nos haga algún mal. Al contrario, nos beneficia, hermanos. Lea después ese capítulo de Deuteronomio 28, pero vea, así como vemos las tremendas y magníficas, grandes bendiciones por parte de Dios, vemos las terribles maldiciones cuando olvidamos el temor del Señor. Ese principio, nuevamente lo menciono, sigue vigente hasta el día de hoy. No tenemos viñas, no tenemos olivos y ahí, a ver, mi hijo, véngase, vamos a pisar las uvas con los pies, ¿verdad? No tenemos esas cosas. Pero el principio sí sigue vigente hasta el día de hoy. Está vigente. El hombre que teme al Señor, ese va a ser bendecido. Ese. Y con el favor de Dios, pues mañana, si Dios nos permite, sí va a venir nuestro hermano Carlos y vamos a ver dónde radica el problema del hombre que no puede alcanzar a vivir bajo el temor reverente de Dios. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Bendito Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tus promesas, gracias por tanta paciencia que nos has tenido, Señor. Hoy venimos delante de ti despojados de todo, de toda jactancia, de toda justicia, de todo. No tenemos nada, somos mendigos delante de ti. Y somos familias que solo tenemos una cosa: tus promesas, Señor. Bendice a las familias aquí en esta iglesia, en Príncipe de Paz, te lo rogamos. Permítenos a los que estamos liderando un hogar vivir bajo el temor tuyo, Señor. Que nuestro temor sea genuino, reverencial y que sea una disciplina en nuestras vidas. Señor, tu palabra nos confronta, tu palabra nos hace ver muchas veces que hemos olvidado preguntarnos si estamos viviendo realmente bajo tu temor reverencial. Y a veces no hemos sido bendecidos, hemos sido azotados por las consecuencias de nuestras malas decisiones y pecados. Pero Señor, he aquí una luz, una esperanza. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu temor. Ten misericordia de las familias que aquí están, de las que están en la iglesia, de tal vez pueda haber un padre ausente,
una madre ausente, un hijo ausente. Tal vez pueda haber familiares, personas que amamos, que no andan en tus caminos. Esto nos duele, Señor. Nos dolemos profundamente, mas te rogamos que nos permitas formarnos como pilares en la fe en nuestra familia y nos permitas caminar bajo tu temor para poder guiar a otros, Señor, en tus caminos. Ten misericordia, bendice a las familias aquí en Príncipe de Paz. Nuevamente te lo pido y te ruego que también así bendigas a las generaciones futuras, que tú tengas compasión de nosotros y que no falte tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas y te agradecemos por este tiempo, por el interés de cada familia que está aquí, de cada persona que está aquí que representa a su familia, que tiene interés de buscarte, Señor. Dale una especial bendición de parte tuya, poniendo un temor reverencial delante de ti y bendícele para que andemos en tus caminos, Señor. Podamos ser una iglesia bendecida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.